Ah, iba a hablar usted. No, iba a hacer una mínima consideración. Tenemos que mirarnos antes de que pongan el cartelito de aire. Sí. Estábamos ahí los dos en la gatera. Nada, esto, me imagino la población, escuchar los tiros, las noticias que corren. No puedo dejar de pensar que si hoy en día, con la tecnología y la capacidad de transmitir información, circulan sobre un mismo hecho versiones absolutamente opuestas, disparatadas, que uno pierde la noción realmente de lo que está pasando, ¿cómo se habría ido transmitiendo esta noticia entre el poblado y el miedo, ¿no?, generado de una población pequeña, con 100 y pico de forajidos sueltos? Debe haber sido unos momentos muy fuertes para la población de Neuquén, y sin embargo, como cuenta, haciendo un promedio entre una versión y otra, o sea, entre la de Algen Edelman y la de Chaneton, no se detuvieron a cometer actos de vandalismo, como usted bien dijo, lo cual es extraño, o tal vez tenía que ver con la decisión de fugar, y tal vez también tenía que ver con el hecho de que muchos de los prisioneros que se estaban escapando eran de acá, y vaya uno a saber si eso tuvo algún grado de influencia. La mayoría de los presos no quisieron escaparse. Fue un grupo reducido los que se terminaron escapando. En realidad uno toma las dos versiones, porque si no, en realidad tal vez uno, si toma una posición de acuerdo a lo que cree que pudo haber sucedido, puede llegar a equivocarse. Hay versiones distintas. Está la versión oficial y la otra versión, sostenida especialmente por Abel Chaneton, pero por figuras también de la época como Félix San Martín. Volvamos al punto en que habíamos quedado en el ferrocarril, que no pudieron llegar a poner en marcha la locomotora. Esto sería el grupo que parte hacia el oeste. En realidad hubo 3 grandes puntos hacia los cuales se dispersaron los presos. Uno fue hacia el lado de Vista Alegre, sería noroeste, pero bueno, todos los presos ahí fueron capturados. Seguramente, calculo, habrán intentado cruzar lo que sería actualmente el dique Ballester. En realidad las obras del dique Ballester, si bien se terminaron en 1916, hasta 1930 no se finalizaron todas las obras de canales y riegos, especialmente en la zona del territorio del Río Negro. Se podía cruzar ese lugar sin ningún inconveniente. Ese dique fue el primer puente carretero de la provincia. La otra ruta de fuga era hacia Santa Cruz, hacia el sur. Ahí los presos fueron capturados cerca de El Cuy. Y la otra ruta de escape fue hacia Chile. La ruta hacia Chile, que es la que nos interesa a nosotros, no pueden poner en marcha la locomotora. A caballo continúan su fuga este grupo que nosotros vamos a ir siguiendo, el grupo que se fue para el lado de Chile. Y ahí es cuando pasan acá por Plotier, pasan por el establecimiento de Los Canales. Y ahí es donde ocurre el asesinato de Adolfo Plotier. Cuando llegan los presos al establecimiento, al almacén del establecimiento de Los Canales, el almacenero los ve y al ver las malas intenciones que aparentemente traían, da un grito de socorro. Ahí es cuando los hermanos Plotier, que estaban en las inmediaciones, en su casa, en lo que actualmente conocemos como la casa del doctor Plotier, estaban ahí, menos de 1000 metros del galpón del establecimiento de Los Canales, donde estaba el almacén. Ellos, ante el pedido de socorro que estaba en el almacén, acuden, pero no se imaginaban lo que iba a pasar. La magnitud de lo que estaba pasando. Porque se encontraron con casi 60 forajidos. Había un alambrado que rodeaba al almacén. Ahí es cuando ellos ven que empiezan a saltar el alambrado, derriban la puerta. Y ahí es cuando los hermanos Plotier, viendo justamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, deciden escaparse y empiezan a correr volviendo por donde habían venido. Pero es ahí donde empieza una balacera y recibe un disparo don Adolfo Plotier, que finalmente termina muriendo. Algunos dicen que el disparo fue del propio Martín Bresler. Eso en realidad lo dice un preso que no se llevaba muy bien con Martín Bresler. Después, cuando se hizo la investigación, se llegó a esa conclusión. Le decía que la ruta de la fuga que fue hacia Chile entonces pasó por Plotier. Ahí en el Chocón asaltan el almacén de un tal Finocchietti. Igual que hicieron en Plotier, roban mercadería, roban caballos y especialmente roban armas. Y ahí en el Chocón es donde se separa otra vez el grupo. O sea, el grupo que se iba hacia Chile se divide en dos. Uno, Bresler, que termina salvando su vida, que se va con 2 personas más. Y el resto, que seguían a Ruiz Díaz. El resto eran 16 personas.
En la pampa del Loncolhuam, ahí ya pasando lo que actualmente es Primeros Pinos, se dirigen a un rancho que uno de ellos conocía, de un tal Fix. Y ahí en el paraje del Valle de Zainuco, a pocos kilómetros de la frontera con Chile prácticamente, a 11 leguas, cada legua son 5 kilómetros, prácticamente estaban a 50, 60 kilómetros de la frontera con Chile, pasan la noche. Y ya estamos llegando al 30 de mayo, o sea, todos estos hechos sucedieron entre el 23 y el 30 de mayo. Ya al tener la frontera tan cerca se creían a salvo, y no era así. Había un elemento tecnológico que era fundamental, el tema del telégrafo. Podríamos decir que todo el país estaba enterado de lo que había sucedido en Neuquén. Es más, en Chile también sabían de lo que había sucedido en Neuquén. Algunos dicen que los presos creían que en Chile no sabían nada, pero en Chile también los estaban esperando. Pero por supuesto, en los principales pasos, seguramente no iban a utilizar los pasos más concurridos, iban a utilizar, como hizo Martín Bresler finalmente, un paso alternativo. También Neuquén es uno de los lugares donde mayor cantidad de pasos hay hacia Chile, hay más de 100. Imagínense que ahora Gendarmería custodia, no sé, 30, 40 y quedan 60 más todavía sin poder vigilarse. No es que sean pasos asfaltados con luces ni eso, sino simplemente son pasos, nada más que eso. El Ordi logra que le traigan refuerzos, pero los refuerzos que le traen de Bahía Blanca eran marinos, y los marinos no estaban muy acostumbrados a andar a caballo. Entonces los marinos que trajeron de Bahía Blanca, que respondieron enseguida... Buena voluntad tenían. Sí, buena voluntad tenían, pero al menos sirvieron para quedarse a cargo de la custodia de Neuquén capital, de la ciudad, de los alrededores, mientras el resto de los policías sí montaban a caballo y salían a buscar a los presos. Esa noche ahí en el Valle de Zainuco estaba el sargento Vivot en las inmediaciones con 6 hombres y descubre el escondite de los presos ahí en el rancho de Fix. No sabía la cantidad de gente que había y hubo algunos disparos, hubo algunos enfrentamientos, pero evidentemente los superaban en fuerza los presos, que estaban todos armados y eran más. La policía quedó rodeando ahí el rancho y mandaron a pedir refuerzos. Todo esto que le estoy contando ocurre entre la noche del 29 y la madrugada del 30. Para el mediodía llega un conocido, Adalberto Staub, que era un comisario inspector, digo conocido actualmente, porque justamente cuando hablamos de la polémica que se generó es por la participación de este comisario, y llega acompañado de 40 oficiales y todos muy bien armados. Y ahí es cuando se desequilibra la cosa. Ya no había ventaja de los presos, sino que había ventaja de las fuerzas policiales. Están un tiempo bastante largo intercambiando disparos hasta que afortunadamente afortunadamente para las fuerzas policiales cae muerto Ruiz Díaz, el cabecilla, el que venía de La Pampa. Y en ese momento, cuando cae su líder, todos los demás deliberan y deciden entregarse pidiendo clemencia. Son desarmados, se los divide en grupos. Un grupo fue llevado para Zapala, un grupo de 8. Esos fueron los que salvaron sus vidas. El otro grupo era el grupo de los que estaban heridos y los que estaban más exhaustos. Y acá donde entramos en la zona gris, por decirlo de alguna manera, de la historia. Acá es donde la historia se bifurca. ¿Qué dice la historia oficial? La que contó después Adalberto Staub, que fue la versión que apoyó la gobernación. Dice que los presos que se rindieron fueron llevados a hidratarse a un arroyo o una aguada que había ahí a pocos metros del rancho, que en ese momento los presos aprovecharon una distracción, se sublevaron, le arrebataron las armas a los guardias y se escaparon. Ahí es cuando Staub dio la orden de reprimir y todos los presos mueren acribillados. La otra historia, la historia no oficial, la que fue investigada, informada por el diario Neuquén de Abel Chaneton, respaldada por Félix San Martín, que era una personalidad ilustre de esa época del territorio. Algún día me gustaría hacer un programa dedicado exclusivamente a Félix San Martín. Luces y sombras se podría llamar. Esa historia no oficial dice que fueron fusilados, que fueron llevados justamente a hidratarse, no con la intención de que se hidrataran, sino con la intención de ajusticiarlos. Todos los presos murieron, excepto uno, todos con un disparo en la cabeza. Digo, excepto uno porque uno, aparte del disparo en la cabeza, tenía otra herida más. Todos tenían un disparo en la cabeza. O sea, que fueron alejados del rancho hacia esa aguada, hacia esa laguna, y fueron fusilados. Nada hace suponer que después del intercambio de disparos que hubo
durante mucho tiempo, o sea, durante varias horas. Sí, solo mataron al cabecilla. Lograron matar a Ruiz Díaz. Herir algunos. Herir a algunos en distintas partes del cuerpo. Y esos mismos heridos son los que después, y los exhaustos, son los que tienen la capacidad de desarmar a la guardia, escaparse para ser alcanzados por las balas yendo como amuchados. Y todos aquellos que no tuvieron puntería durante horas tuvieron la suerte de darle en la cabeza. Por eso a mí se me hace más plausible, creo que es evidente con lo que estoy diciendo, que se me hace más plausible la versión de Chatterton. A mí, Está, no quiero comprometerlo. No, está más que claro. No, por supuesto. Usted sabe que yo comparto la misma visión, la misma mirada. ¿Cómo puede ser que policías que nunca pudieron acertarle a los presos, de golpe le acertaron a todos en medio de la cabeza? Ese fue... A la distancia. Sí, y encima se estaban fugando. Ese fue el punto del cual uno se toma para decir, acá contámela como quieras, pero acá hay algo raro. Esa fue la historia de Zainuco. Dijimos que era una deuda pendiente porque debió haberse hecho algún tipo de justicia. Uno puede decir, bueno, eran presos. El que menos tenía cargado en su cuenta algún homicidio, sino 2 o 3. También en una época donde no se hablaba de derechos humanos, apareció una persona que hablaba de los derechos de los presos, que fue Abel Chatterton. A raíz de sus denuncias, que le costaron, por ejemplo, que le quitaran la pauta publicitaria de la gobernación, o sea, lo quisieron en primer lugar ahogar financieramente, le otorgaron esa pauta de él, se la otorgaron a un periódico de Allen, el periódico dirigido por Palacios. Bueno, fue justamente en un enfrentamiento entre Chatterton y Palacios donde muere Abel Chatterton. Hay que decir que Chatterton tampoco era un nene de pecho. Iba, como toda la gente de la época, iba armado y estaba dispuesto a utilizar... Aparte convengamos que había sufrido amenazas por este relato. En el enfrentamiento que tuvo con Palacios, él mata a Palacios. Imagínense qué hubiera pasado con Abel Chatterton, con todos los enemigos que tenía en el poder, si él no hubiera muerto. Seguramente hubiera sido no solo condenado por homicidio, sino hubiera sido condenado socialmente por un poder que lo único que pretendía era sacárselo de encima. El poder que convirtió a este comisario Staub se pronuncia, ¿no? Sí. En un héroe para la época. Exactamente, o sea, si el Ordi, en vez de haber ascendido a Adalberto Staub, lo hubiera destituido como correspondía, primero iniciar una investigación y después de una investigación seria, que no hubo investigación seria. El jefe de policía era Eduardo Talero y él pedía, Eduardo Talero, que viniera gente de otros lugares a investigar qué fue lo que pasó y no le hicieron caso. A raíz de eso él decide renunciar. El 25 de septiembre de 1963 se impone el nombre de Adalberto Staub a la Escuela de Policía de Neuquén. Es por eso que decimos que es una deuda pendiente, porque por un lado tenemos un policía sospechado de no haber cumplido sus funciones, ascendido y homenajeado post-mortem. Por otro lado tenemos organizaciones sociales que reivindican los hechos de Zainuco, no reivindican el accionar policial, sino justamente el mal accionar policial para justificar su lucha social. Eso fue lo que pasó. Podemos haber olvidado algún detallecito, pero... No hay siempre, falta tiempo para esas historias paralelas, o por ejemplo la de los casos concretos de gente que murió en el escape teniendo prácticamente la libertad en sus manos, y murió en los tiroteos cuando se produce el escape. Por ejemplo, nosotros hablamos de Martín Presler, que le faltaban 2 días para ser indultado. Sin embargo, él decide escaparse. Algunos pueden justificar ese accionar de Martín Presler más que nada como un acto de rebeldía hacia la autoridad a la cual él despreciaba. En realidad no es que despreciaba la autoridad, sino que él fue víctima de la violencia de la autoridad. Él fue detenido varias veces y no la pasó bien, según cuentan. Y en este caso no las leyendas, sino escritos de algunos de sus familiares. Fue detenido y tal vez fue golpeado y eso le produjo... Por delitos menores, aparte. Sí, además por delitos mucho más pequeños, bueno... Busquen la historia de Martín Presler. Sí, está el audio del programa de Martín Presler. Nos despedimos hasta el próximo jueves. ¿Y esta vez no damos adelanto? Nosotros hicimos un programa sobre la campaña del desierto y el próximo programa va a ser
de la secuela de la campaña del desierto, que fue la campaña de Nahuel Huapi. O sea, la campaña del desierto fue la campaña que lideró Julio Argentino Roca, las 5 divisiones que se juntaron en el Neuquén, algunas en el Río Negro, en la confluencia con el Limay y el río Neuquén, otras divisiones que se afincaron en el norte neuquino, en Chosmalal, Fortín 4ª División. Y después de eso, ¿qué pasó? Eso es lo que vamos a contar en el próximo programa. Me encanta. Allá en la penitenciaria, ladrillo era su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron sin comprender que ladrillo fue siempre bueno y sencillo, trabajador como el buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita llevando un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan: Ladrillo, ¿cuándo sale? Dios solo sabrá. El día en que con un baile su compromiso sellaba, un compadrón molestaba a la que era su amor, jugando entonces su vida en duelo criollo. Ladrillo le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. El barrio lo extraña, sus dulces serenatas ya no se oyen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita llevando un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan: Ladrillo, ¿cuándo sale? Dios solo sabrá. ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Potier.